Bendiciones. ¿Qué tal, hermanos, amigos e hijos? Qué maravilloso es compartir la palabra. La ciencia se aumentaría, dijo el Maestro Jesús, y de veras que se ha aumentado, porque podemos hablar, compartir por el sistema más avanzado hoy, que quizá puede ser el más atrasado mañana. Y esta ciencia maravillosa. Vamos a hablar de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne son terriblemente agresivos y están en contra del Espíritu. Y domina más la carne porque la carne hecha, creada por las manos de Dios, del barro, que fue lo que fue Adán. Adán siempre fue el hombre hecho de la tierra, hecho del barro. Y el barro contiene todas las cosas minerales de la tierra. Ese cuerpo que tú tienes tiene todas las cosas minerales de la tierra. Por eso Adán fue una copia. Dios creó al hombre de su vientre, pariéndolo en los cielos. El hombre es creación espiritual. Y entonces cuando Dios hace así y desciende a Edén, crea al hombre, lo crea del barro. Y cuando pronuncia la palabra hombre, que sopla, entonces ese soplo, ese nombre de hombre, Adán, toma el cuerpo de barro hecho por las manos de Dios y Adán toma vida. Maravilloso. Es algo muy creativo de Dios que lo hizo con el propósito de que el hombre sea tierra, porque ese cuerpo de tierra iba a regresar en un tiempo dado, ya que al cielo no entra carne ni sangre. A Dios no le interesaba que el cuerpo, la carne y la sangre regresara al cielo. Y esa sangre era la vida, o es la vida del hombre, porque Dios, certero, seguro, iba a desaparecer esa sangre. La iba a desaparecer. Y es tan lindo como el apóstol Pablo recibe esa revelación del cielo directamente. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el Espíritu es el eterno. El Espíritu es el Hijo que pare Dios a su imagen y a su semejanza. Tripartito lo hizo. Por eso agrega del barro, agrega la carne al hombre, para que seamos imagen y semejanza. Adelantaba la imagen que iba a ser el mismo Dios engendrado en el vientre de María, y ese mismo Dios engendrado en el vientre de María, él mismo se engendra, iba a ser carne y hueso, se iba a formar entonces la creación que él hizo con las manos del barro a Adán, iba a formar en el vientre de la mujer ese cuerpo de carne y huesos. Ese cuerpo que se iba a formar normalmente, porque la creación fue tan doble y fue tan triple que iba a formar al hombre, la carne, el Dios vivo, de carne y hueso, iban a ser como cualquier otro hombre. Iban a ser, así naciste tú, así nací yo. Nacimos de la formación del cuerpo de barro, que era el que iba a desaparecer. No era el original,
Era la imitación al hombre lo que Dios formó en Adán. Por eso Adán vivió su proceso y quizás nunca entendió por qué vivió ese proceso. Y eso nos formó a imagen y semejanza de Dios. Por eso Cristo, el que estuvo en el vientre de la mujer, era Dios. Era Dios, porque Dios es espíritu. Pero Él formó un cuerpo en Cristo Jesús. Y puso su sangre, la genética de Cristo era la genética de Dios. Puso su sangre porque la sangre de Dios era vida y vida eterna. Maravilloso. Es una creación excelente del barro y una creación excelente del mismo Dios en el vientre de la mujer, donde añade la carne. Y somos tripartitos porque Dios no solo sopló el espíritu, o no solo activó el espíritu que él mismo parió en el cielo con el que creó al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Así lo creó. Pero cuando engendra María, que avisa a través del ángel, engendra ese hombre de carne y hueso y lo crea dentro del vientre, donde le da la participación estelar a la mujer para que Cristo, Jesús, el Salvador, nazca del vientre de la mujer con elementos naturales de la mujer, pero los elementos naturales de Dios, la sangre que es la vida, y desde luego todos los órganos, el cerebro, todos los órganos, el alma que está dentro del hombre, que hace la personalidad individual de esa creación y ese engendro. Cristo tenía alma, pero Cristo tenía espíritu. Cristo tenía sangre, Cristo tenía vida, pero la vida de la sangre de Cristo no era una vida normal, era una vida sobre lo sobrenatural. Porque era sobrenatural el hombre de por sí, y cuando agrega la sangre lo hace doblemente sobrenatural, y cuando agrega el espíritu lo hace 3 veces sobrenatural. Así se hizo el hombre. Pero la sangre de Cristo, la sangre divina de Dios, que vida eterna, vida para siempre. La sangre de Cristo no era la sangre de Adán. La sangre de Adán se produjo de la misma naturaleza que trajo la tierra, con los elementos, los minerales. Ahí se produce una sangre de esa carne que se produjo y desde luego los minerales. Pero en la sangre de Cristo hubo elemento sobrenatural. La sangre de Cristo era la sangre de Dios el Padre. Por eso tiene vida eterna. Por eso Cristo daba vida eterna. Por eso Cristo cuando derramó su sangre y lo recibimos como nuestro Salvador, esa sangre se activa inmediatamente para ti. Está activada. La sangre está corriendo. La sangre de Cristo cuando lo crucifican y el cuerpo muere y resucita, la sangre sigue corriendo para cuando el ser humano, el hombre adámico, con la naturaleza adámica, acepta a Jesucristo como su único Salvador, la sangre de Dios en Cristo se activa y nos lava de la oscuridad, del pecado adámico, nos liberta, nos lava completamente y nos da una vida eterna, una vida ya como hijos de Dios, una vida como aquel que creó Él a su imagen y semejanza, y aquel que creó Dios como el Hijo. Somos dioses junior, somos hijos de Dios, o somos dioses con D minúscula, para vivir en la eternidad con nuestro Señor. Por eso hay reino de los cielos donde está Cristo, que es el Dios vivo, pero el Dios que da sangre y trajo carne. Y desde luego,
nos prepara a nosotros para poder vivir en el reino de Dios, que es el reino de la eternidad, donde viviremos para siempre con Él, donde dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para ustedes, porque somos hermanos de Cristo y vamos a vivir para siempre con el Padre. Y las moradas, Cristo fue, la preparó y la ungió con su sangre. Somos identidad porque somos hijos genuinos de la sangre del Padre Celestial. Como Él engendró a Cristo, a nosotros nos engendró en Cristo. Y Cristo, al lavarnos con su sangre, limpia todo el lodo adámico y limpia el pecado adámico y nos hace originales hijos de Dios. Maravilloso. Por eso Cristo habla tan lindo aquí y dice el apóstol Pablo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque nos devolvemos a la vida no natural divina, que nos volvemos a la vida natural de la carne del hombre, del que fue hecho de Adán. Adán no nos engendró, Adán nos envolvió en una vida práctica que Dios dictó y permitió que viviesen para poder lograr toda la delicadeza y el proceso espiritual, enseñarnos a vivir en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo aquí, la revelación que recibe Pablo. Esa revelación maravillosa nos enseñó a practicar el hombre espiritual que Dios puso primero. Maravilloso, perfecto. Dice la Biblia en el capítulo 1 de Juan, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Él vino a su misión, a lo suyo, la misión, el enviamiento, venme aquí, envíame a mí. Y aquellos de carne y hueso que todavía no habían conocido la dimensión del hombre espiritual, ni la creación de Dios, al crear el hombre del espíritu, aquellos lo negaron. Ellos negaron a Cristo. A Cristo lo negaron por falta de entendimiento y conocimiento. No podían aceptar ni creer que ese era el Mesías enviado de Dios. Para poder llegar al entendimiento de salvar toda esta contaminación y estos hombres contaminados, salvarlo de la contaminación y llevarlo a entender cómo tenían que aceptar y recibir la sangre del Cordero para ser liberados y ser los verdaderos hijos de Dios. Maravilloso. Entonces, si nosotros nos negábamos a vivir del Espíritu, de andar en el Espíritu, no íbamos a tener la facultad de entender lo que Dios había hecho, cómo Dios nos procesó a través de la carne, a través de la naturaleza humana, para poder entender cuando llegara el Mesías y ese Mesías nos limpiara y nos salvara de la carne, porque todo el pecado y la contaminación y la perdición que viene a nosotros es a causa de la carne. Y el diablo conoce eso. Y al diablo conocerlo, aprendió. A pesar de que Dios llevó todo el proceso en esa línea roja desde Adán, Set y toda esa creación que vivieron antes que nosotros, esa generación de la era antidiluviana, que pasara por ese proceso, desde luego, y poder entender y conocer que estábamos medidos, protegidos, cubiertos, visto por la línea roja, que esa línea roja era el derramamiento de la sangre del Cordero, que iba a ser marcar la línea que iba a seguir el ser humano, el proceso, un Antiguo Testamento, para que de ese Antiguo Testamento viniera la nación mesiánica, y de esa nación mesiánica viniera el Mesías. Entonces todo ese proceso lo vivimos sin darnos cuenta. Todo el proceso de morir, todo el proceso de ese pecado aborreciente que vino en la era antediluviana, donde fueron contaminados los hombres, la creación, desde los Gates y los homosexuales de esos tiempos, y el pecado horrible que acontecía, fuimos procesados para ser liberados de todo ese tormento pecaminoso. Qué interesante. Dios vivió el proceso.
Dios nos pasó por donde teníamos que pasar para conocer el peso y la carga del pecado que estaba conectado a la desobediencia de Adán. Adán falló Eva. No solo Adán falló ni solo Eva, los dos fallaron. Y eso nos hizo sentir el estremecimiento de traicionar a Dios pecando, porque Él nos hizo totalmente puro y limpio. Ese tripartito contaminaba la carne, que empezó a amar la carne, y la carne tiene, al tener todos los minerales incluidos dentro de la carne, había como un imán que nos alaba, y ese imán era el pecado. Y Satanás descubrió ese secreto. Satanás descubrió eso, lo ensordeció a Adán, ensordeció a Eva, nos contaminó para dominarnos y manejarnos. El pecado viene no porque Dios dejó que el pecado estuviera en nosotros. El pecado viene porque tenemos los minerales. Usted ve que el hombre por el oro mata, roba. El dinero lo lleva por la plata, mata, roba. Somos alados por el imán del pecado. Y le decimos el imán del pecado porque es más fácil entenderlo. Y el diablo, él procedió a hacer este acto. Tan fuerte y tan desagradante y contaminado. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. La carne es la exterior, es el hombre exterior, es el hombre que tiene más naturaleza que espíritu, pero olvida e ignora y no conoce muchas veces que el espíritu tiene más poder que la carne. Entonces hay un partito que es el alma. El alma es el yo nuestro. El alma es lo que Dios nos entrega para ser nosotros y es lo que se tiene que salvar. Porque el alma tiene que regresar con el espíritu al cielo. El alma es la dádiva de Dios para nosotros. La gracia, ese don que nos da Dios y esa naturaleza también de tener dominio propio, libre albedrío. Y el libre albedrío tiene fuerza. Es lo único que Dios quiere de nosotros. Ver que esa voluntad propia que Él mismo nos dio se torne a Él en obediencia y porque sí, tenemos un poder que es el Espíritu, que pare Dios, que pare el Espíritu Santo y lo pone dentro de nosotros. Y queremos y tenemos que regresar a eso, regresar a lo que Dios nos regaló, que es el dominio propio, que Él quiere tenerlo allá. Su Hijo, el Espíritu, tiene orden de regresar al Padre. Su Hijo, el Espíritu, tiene orden de cuidar el alma, que es el unigénito nuestro, manejado por el Hijo que pare Dios para cubrir y guardar el alma. La carne quiere dominar el alma. ¿Sabe por qué? Porque la carne tiene órdenes y tiene dominio que quiere imponer Satanás en la carne para llevar al lugar de Satanás, al mismo infierno o a la presencia de él, el alma, para de esa alma hacer un espíritu. Porque él no creó nada, hacer un espíritu que tome dominio en el alma y él tener los demonios o los espíritus que él quiera a través de las almas que se rinden a Satanás, al pecado y que se pierden. Óigame bien, esa es la competencia de Satanás con Dios. Ese es el dominio, como él se perdió, como él fracasó, quiere que cada uno de nosotros fracasemos porque tenemos alma. Tenemos alma. Y si Satanás adquiere todas las almas que pueda hacer que se pierdan, tiene un gobierno fuerte. Un gobierno fuerte que todavía no lo ha logrado. Aunque hay muchos que se han perdido en el infierno, hay muchos que están con Satanás y están allí siendo torturados al lado de Satanás en el infierno. Y al ser torturados son usados por Satanás para que la maldad que lo llevó al infierno se active y con esa activación de esa maldad, esa alma sea un espíritu que produzca sufrimientos, produzca tortura para otros que lo llevan a pecar y lo llevan a las drogas, lo llevan al alcohol, lo llevan a matar, lo llevan a hacer asesinatos y regresan al infierno y el infierno cada día se pone más fuerte con esas almas que se pierden. Interesante.
es muy bueno, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. O sea, produce la competencia de Satanás y el deseo de llevarse las almas, produce un desnivel de el espíritu del mismo Satanás y el espíritu que le inyecta Satanás a la carne, la maldad, la droga, el alcohol y el mal pensamiento de bloquear, entorpecer la mente y no dejar que el pensamiento de Dios aconseje y sane y guíe esa carne, pues Satanás lo lleva, lo tortura con hechos y actos, lo lleva a hacerse enemigo del hombre mismo y enemigo del Dios vivo. Entonces Cristo, cuando llega Cristo y va a la cruz del Calvario, por eso dice la Biblia que Él vino a libertar los cautivos. ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que no escuchan la voz de Dios que dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, no pienses como estás pensando, no te envuelva en ese problema, dame tu libre albedrío, o sea, tu libre albedrío, tu voluntad. Y por eso Cristo nace, Cristo predica, habla y enseña para que no te dejes engañar por las palabras del diablo. Resistí al diablo y él huirá de ti. O sea, que aprendamos a resistir al diablo, porque viene la palabra, viene una guía, que es la Biblia, para que te dejes guiar por la palabra que Jesús pronuncia acá. Por eso hubieron escritores que pudieron escribir mientras Cristo predicaba esta palabra y la hablaba, discipulando y enseñando. Si tú entregas tu libre albedrío, si entregas tu voluntad a esa palabra que Cristo penetra, porque Él es el verbo, y el verbo se hace vida en ti, el verbo mora en ti, dice que yo en ellos. El libro de Juan habla claro, yo en ellos, Juan capítulo 17, 20 en adelante, yo en ellos, tú en mi Padre y yo en ellos. O sea, para hacernos uno, que seamos uno, tú y yo, para que ellos con nosotros sean uno. Eso lo predica Cristo. Entonces, si te hace uno y le da lugar a Cristo dentro de ti, como Él dice, yo en ellos, pues Él te llena de Él, para que el diablo no tome ningún espacio que le pertenece a Jesucristo dentro de ti. Qué lindo. Pero te lleva y te habla de que andes en el Espíritu, porque si andas en el Espíritu y no le da la satisfacción a las obras de la carne, no va a satisfacer los dardos que el enemigo te lanza para convencerte y llevarte a ser como Él quiere que tú seas. No, Dios te hizo a su imagen y semejanza. Nosotros tenemos la genética de Dios. En el cerebro tenemos células divinas. En el cuerpo nuestro hay células divinas en nuestro cerebro para poder actuar, para poder ser guiado por el Espíritu de Dios. El sello de Dios está en nosotros y es activado a causa de nosotros aceptar a Cristo como nuestro único Salvador y que su sangre nos lave para que nuestro cerebro y nuestro ser interno sea lavado, sea limpiado, identifique y reciba que hay un sello de Dios, que hay células de Dios en nosotros. Son naturalmente dentro de nosotros, para nosotros. Dios no nos dejó solo. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús. Entonces no andamos solos. Pero cuando nos dejamos dominar por los deseos de la carne, y no solamente te habla del deseo de la carne, porque la carne desea sexo, o porque desea alcohol, o porque desea droga. Esas son las debilidades de la carne que te turban el cerebro y que tú no puedes darle lugar a la mente de Cristo, al cerebro de Cristo que fue denominado para ir a ti y esté contigo. Entonces, si ese dominio te toma, ya tú no puedes reaccionar al llamado y al pensamiento de Dios. Va a pensar el hombre iracundo, va a pensar el hombre que se deja dominar por la carne, va a dejar que el alma se deje tomar el control por la carne, que no le dé lugar al espíritu, porque el espíritu que hay dentro de ti no va a participar del pecado. Pero el alma puede participar del pecado, porque la carne la domina. Porque la carne quiere que haga todo eso. Y no solamente es sexo, no solamente es alcohol, no solamente es droga, sino el orgullo personal de cada hombre. El hombre tiene un orgullo tan personal que empiezas si eres cristiano
y ya tiene a Cristo dentro de ti, la carne empieza a tomar dominio. ¿Sabe qué? En el orgullo, en que eres predicador, qué bueno predico mejor que aquel hermano que está en una iglesia, y por qué a mí no me ponen a ser el líder, yo puedo ser el pastor. Yo conozco hombres dentro de la iglesia que están midiendo al pastor para producir crítica y murmuración del pastor y desanimar a los hermanos, dividir una iglesia y ellos tomar el poder de ser pastor en la iglesia, no sabiendo que al hacer eso se condenan más rápido, y al hacer eso nunca vivirán feliz, ni en paz, ni podrán obtener la cobertura, la unción divina de Cristo, ni la unción divina del Padre. Nunca serán padres espirituales, nunca serán buenos hijos espirituales, nunca serán salvadores de alma. Tú lo envías a predicar el evangelio, a evangelizar, y no lo hacen. No lo hacen porque no se identifican con decirle a una persona, Cristo te ama y tú puedes recibir a Cristo y te va a salvar. No se identifica con eso, al contrario. Hacen lo contrario, de que la persona vayan a la iglesia, sí, porque probar que van a llevar a una persona, pero que no actúan para que esa persona se salve. No consiguen los sueños ambiciosos que le vienen a la mente puesta por el enemigo. No consiguen una unidad, están más bien figureando en la iglesia y haciendo cosas increíbles, molestando, entorpeciendo el mensaje del pastor, entorpeciendo el amor de muchos hermanos y hermanas. Ven una hermana que bonita, ya le tiran el ojo, ya empiezan a disgustarla de las otras personas y no la llevan a amar a todas las mujeres y a todos los hermanos. Eso es estar en la carne. Quieren hacer cosas que lo admiren, que le den prioridad a ellos. Y eso, todo eso es de la carne. Quieren hacerse sentir, quieren dejarse saber que saben mucho de la Biblia. Y total, solo es un acto de religión, de fracaso y de situaciones difíciles que ponen en juego su salvación. Son la gente que complica, y Dios lo permite muchas veces. Él lo permite para procesar a los demás hermanos, para hacerlo crecer, para abrirle los ojos espirituales, porque allá remueve Dios de una manera poderosa a Leviatán, porque Leviatán le cerró los oídos a Eva, y los ojos espirituales y la boca espiritual se la cerró a Eva y a Adán. Y así quiere actuar en las iglesias para cerrar ojos, oídos y boca, y aún atar su corazón para que nunca le abran las puertas de su corazón a Cristo que habita en nuestros corazones. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón abunda Cristo, así tú vas a hablar de Cristo, va a hablar amor, va a hablar firmeza. Y nunca lo vas a aprender por el lado malo. Va a cerrar todas las puertas y las ventanas tuyas espirituales, te las cierra Satanás. Pero Cristo te abre los ojos espirituales, te abre los oídos espirituales. Por eso cuando Cristo viene y lo recibimos y se derrama esa sangre sobre nosotros, empiezan inmediatamente a abrirse los ojos espirituales, empieza a ver cosas del cielo, cosas maravillosas, empieza a entender lo que Cristo enseñaba. Empieza a escuchar la voz de Cristo que te habla. Empieza a hablar las palabras lindas que salen de tu corazón, porque Cristo ya está sentado en tu corazón. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Por eso es que la envidia que viene de la cabeza del amorreo, de la serpiente, de una de las cabezas de la serpiente, viene esa envidia, viene ese celo, y quiere arroparte para que tú sientas envidias de tu hermano, en vez de admirarlo. Cuando tú anhelas una casa linda que tiene un hermano que te gustó, no le envidie. Ve tu casa detrás de la casa del hermano. Ve el carro detrás del carro del hermano. Ve la felicidad, el matrimonio, la familia, detrás del matrimonio y detrás de la familia de ese hermano. Y Dios te va a bendecir con eso de una forma poderosa. Por eso es importante andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. La carne quiere lo que satisface a la carne, pero el Espíritu quiere a Dios para satisfacerse con el Cristo glorioso que le salvó, que lo tiene ahí preparado para llevarlo al cielo. Por eso dice la Biblia, óyeme bien, no envidies a nadie. Huye de la envidia, huye de la ambición de las cosas de otra persona.
Es importante que sepas y andes en el Espíritu, porque vas a hacer las obras del Espíritu. Si te dejas dominar por la carne, vas a hacer las obras de la carne, carne será y al polvo volverá. Es muy importante, amado, muy importante que andes en el Espíritu. Mira, es maravilloso tú conseguir el éxito, la gracia, el favor, la autoridad con el Espíritu, porque el Espíritu de Dios te llena, te fortalece y te da vida, y vida en abundancia, y te revela la eternidad. Te revela que el sacrificio de Cristo no fue para que tú lloraras. El sacrificio de Cristo fue para que tú rieras, sonrieras, te alegraras y andaras en el gozo de la salvación. Eres rey y sacerdote. Vive para reinar y vive para ejecutar tu sacerdocio. Porque Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, rompió el velo del templo. Y se abrió el velo del templo para que tú y yo entremos como sacerdotes en su reino. Dios te bendice y Dios te guarde. El Señor está contigo. Mata la envidia, mata el enojo, mata la enemistad, mata toda maldad que quiera tomar su corazón y que no se ponga el sol sobre tu enojo. Mata la carne y mira, mátala con el Espíritu para que el Espíritu tome control y el hombre y la mujer natural viva dentro de la espiritual y del espiritual. Y la vida eterna es garantizada, segura. Dios no es ningún tonto para crearnos, para que desaparezcamos y no estemos en Él. Dios nos mandó a buscar cuando hemos vencido nuestro libre albedrío y se lo hemos entregado a Él. Y cuando hemos vencido la carne, y la carne la entregamos a donde pertenece. Y cuando hemos ganado la vida, pero la vida eterna, cuando dejamos que la vida, Cristo Jesús, sea el que domine y gobierne nuestras vidas y sea quien nos espere en las nubes y nos tenga los cuerpos glorificados para vestirnos de ellos y vivamos con cuerpos como el de Jesús por la eternidad. Qué maravilloso, qué lindo que Dios tan sencillo y tan sabio y que Dios hiciera hombre y dar su vida por nosotros porque quería recuperarnos y tenernos para siempre con Él. Chao pues, Dios te guarde y te bendiga. Amén.